el programa de hoy me gustaría invitarte a que podamos estudiar, leer, meditar en el Evangelio de Juan. Juan, capítulo 2, versículo 13 al 25. Estos versículos podrían llevar el título de la purificación del templo. Jesús en el templo. El templo, como sabéis bien y sabemos, era un lugar importante en el tiempo de Jesús, en la vida del pueblo de Israel. Ahora que Jesús ha dado ya su primer paso hacia su ministerio público, ya hizo un milagro en Canaán, irá ahora a Jerusalén para una demostración también pública de su autoridad. Y por eso el versículo 13 y 14 de Juan capítulo 2 nos dice lo siguiente: la Pascua de los judíos estaba cerca, y Jesús subió a Jerusalén y entró en el templo y vio ahí a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los que cambiaban dinero. Estaban también allí sentados. A pesar de estar al sur de Jerusalén, en Galilea, siempre las personas, los creyentes, decían que subían a Jerusalén cuando iban a visitar la ciudad santa, y especialmente se iban a encontrar en el templo, en una fiesta tan importante, yo diría la más importante, que era la fiesta de la Pascua. El centro del templo albergaba diferentes espacios y el más importante, el lugar santísimo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. El edificio de esa época estaba dividido en diferentes patios, diferentes secciones, y bueno, me gustaría comentarte algunos detalles que creo que pueden ser importantes para considerar este texto y comprenderlo un poquito más. Sabemos por los historiadores, los eruditos, que en el templo había diferentes secciones. Una era los pórticos. Era donde seguramente Jesús pues impartía sus enseñanzas, y así también tenían costumbre después los primeros cristianos de encontrarse allí, en esas grandes columnas, en esos pórticos que muchos le llamaban también los pórticos de Salomón. Sabemos por la historia que ese templo pues tenía 8 entradas, no directas, pero diferentes secciones. Alguna que son las más conocidas, pues se llamaba la Puerta del Peregrino, que conducía precisamente al patio de los gentiles, que es donde seguramente se dio este relato que estamos estudiando en el Evangelio de Juan, la purificación del templo. Otra también puerta muy conocida es la Puerta del Este o la Puerta Dorada, que pues daba acceso por el Monte de los Olivos frente al huerto del Getsemaní. Estos detalles creo que nos pueden servir para comprender la singularidad de este edificio y la importancia que tenía para el tiempo de Jesús, para sus conciudadanos. También se sabe que tenía por lo menos 3 patios: el patio de las mujeres, el patio de Israel, que era donde los hombres judíos que no eran ni sacerdotes ni levitas se reunían, pero tenían que ser judíos de nacimiento, y también estaba el patio de los sacerdotes, donde solo los sacerdotes podían entrar allí, y ahí pues hacían sus actividades litúrgicas y de culto en ese lugar. También sabemos, por la historia y por el texto bíblico, que el patio de los gentiles pues era un lugar donde se encontraban los conversos al judaísmo, que no habían nacido, que no tenían un ADN, vamos a decirlo así, propiamente del pueblo de Israel, pero sí que se habían convertido a la fe judía. De ahí no podían pasar, de ese patio no podían ir a otras partes porque tenían pena de muerte. Sí puede sonar un tanto fuerte, pero así era como lo tenían establecido. Ahí es donde se encontraban los cambistas, los comerciantes, y bueno, ahí fue donde se realizó este relato que estamos nosotros aquí analizando juntos. Sabemos que Jesús conoce pues nuestros corazones, y esto es importante porque va más allá de las costumbres que se tenían en aquella época. Sabemos por el texto y por la historia que
este trabajo o esta situación comercial durante algún tiempo se dio fuera de los patios, fuera de los lugares del templo. Se hacía más allá de los muros, por así decirlo, pero que con el tiempo se fue introduciendo hasta que finalmente pasó a ser una actividad dentro del patio de los gentiles. Esto hizo que esta área designada para los gentiles resultara impura, por así decirlo, o de difícil acceso para realmente su función, que era adorar a Dios. Era realmente imposible hacerlo y tristemente se había perdido el sentido por el cual se había creado. A pesar de que era el patio de los gentiles, seguía siendo parte del templo. Algunos quizá, pues los más celosos de la fe, no les parecía tan importante desde su punto de vista, pero para Jesús sí. Entonces, al profanar este lugar, pues estaba profanando todo el templo. Así que, como dice el texto en el versículo 15 y 17, que Jesús, ¿verdad?, echó a todos fuera del templo, con las ovejas, los bueyes, desparramó las mesas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad esto de aquí, no hagáis de la casa de mi padre una casa o una cueva de ladrones o una casa de comercio, otras versiones. Así que Jesús expulsa a estos comerciantes y sus mercancías del área del templo. Estos textos me hacen pensar que Jesús no era como a veces nos lo presentan en las películas, ¿no? Con un aspecto físico muy delgado, muy incluso demacrado, sino que seguramente el tiempo de trabajar en la carpintería le hizo tener una cierta fuerza, una cierta musculatura que le permitía, ¿verdad?, pues mover sillas, mover animales sin ningún inconveniente. Así que de este texto creo que podemos ver que Jesús no era una persona debilucha, como diríamos, sino alguien con una presencia física considerable. Así que ahí está ese momento tan especial que puede ser que a veces nos choque un poco en nuestra cultura, porque pues pensamos siempre en un Jesús muy dócil, muy amable, y no es que no lo fuera, sino simplemente nos cuesta a veces comprender esta actitud. Pero sabemos y entendemos por la Biblia que Él no azotó, ni golpeó, ni insultó a las personas, sino lo que ahí estaba pasando. Por eso es que los judíos tampoco es que tuviesen una reacción violenta contra él, sino nos dice el versículo 18 al 22 que los judíos le hicieron preguntas a Jesús. ¿Qué señal nos muestras? ¿No? Claro, uno cuando lee esto puede pensar que no están quizá en sintonía con lo que está pasando. Les está echando abajo el chiringuito y podrían enfadarse y querer pegarle, ¿no?, o meterlo preso. No, le hacen una pregunta. ¿Qué señal nos muestran? Los judíos de ese tiempo tenían también ciertas costumbres y ellos creían en una idea que era normal en aquella época, que decía: hasta que Elías venga, pues no sucederán ciertas cosas. Y quizá por eso algunos estudiosos dicen que a Jesús le hacen esta pregunta, porque están pensando que puede ser el Elías que estaban esperando antes de que viniese realmente el Mesías prometido. Por supuesto que Jesús no entró realmente a una respuesta directa, porque dice el texto que cuando estaba en Jerusalén, versículo 23 al 25, durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Esto incluye también la purificación del templo. Pero Jesús, por su parte, no se confiaba de ellos, o sea, no se fiaba de las preguntas que le hacía, porque de alguna manera intuía o sabía, o el Padre le reveló, que no podía confiar, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Lo importante es que muchos creyeron en lo que él hizo, incluso si molestó a algunos. Claro, él es Jesús, y por eso es bueno dejar que él ponga orden en nuestra mente, limpie nuestro corazón, limpie nuestra existencia de ideas espurias, así como lo hizo también en el templo, allí en el patio de los gentiles. Dale una oportunidad a Jesús, dale una oportunidad al texto bíblico.
te animo a que puedas leer este momento de Jesús haciendo la purificación del templo, que lo puedas estudiar y, ¿por qué no?, pedirle en oración al Señor que todo aquello que está llenando tu vida, tu relación con Él, de ideas espurias, de impureza, de pecado, de maldad, Él lo pueda limpiar, Él lo pueda purificar. Te mando un abrazo, que Dios te bendiga, nos vemos en el próximo programa.